Te doy la bienvenida a Si consejos vendo, que para mí no tengo, podcast de psicología, coaching y género, donde en cada episodio abordaré un tema de psicoterapia, crecimiento personal o sobre cómo influye la variable género en todo esto. Si eres una persona curiosa y buscas información concisa, rigurosa y útil, este puede ser tu podcast. Me llamo Iñaki y puedes encontrarme en inakipsicologoa.com. Hola, en este episodio de Psicología hablaré sobre ansiedad. Si no la quieres, la tendrás. ¿Qué temas trataré? Pues por qué sentimos ansiedad, cómo puede llegar a convertirse en un trastorno y cuál sería el antídoto o el tratamiento. Habrás oído decir muchas veces que la ansiedad es una respuesta fisiológica normal y que por lo tanto no es tu enemiga, lo cual es totalmente cierto. Es cierto, sí. Como también es cierto que es muy normal y muy comprensible que quieras deshacerte de la ansiedad cuando la estás sintiendo, porque realmente es una mierda. Sentir esa tensión en el cuerpo, la respiración acelerada o entrecortada, el sudor, un nudo en la boca del estómago. El caso es que, ¿por qué sentimos ansiedad? Robert Sapolsky, en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, plantea un interesante dilema. Las cebras día a día pasan por momentos de mucho peligro real, donde su vida corre verdadero peligro, porque pueden terminar en las fauces de una leona. Y aún así, lo viven con relativa relajación. Tienen un momento de subidón de estrés, cuando el león está cerca acechando, y esta sensación, esta ansiedad les sirve para huir de la situación, para activar sus músculos, y al final para sobrevivir. Pero una vez que esa situación peligrosa termina, su cuerpo vuelve rápidamente a la normalidad. Ahora imagínate lo siguiente. ¿Qué harías tú en la situación de una cebra? Seguramente empezarías a pensar, mañana tengo que ir otra vez a beber agua y va a estar el león por ahí acechando, no quiero ir, no sé qué hacer. Las cebras no funcionan así, en parte porque no tienen un lenguaje verbal como las personas humanas. Es decir, no tienen esa capacidad para relacionar cualquier cosa entre sí. Así pues, es el lenguaje el que nos permite cosas tan increíbles como desarrollar nuestra tecnología y nuestra cultura a lo largo del tiempo, pero también tiene una cara más amarga en la que nos genera sufrimiento cuando no hay nada en el ambiente que sea verdaderamente peligroso. Porque incluso imagina un momento ideal para ti, en el que estás haciendo lo que más quieres, en el que estás en compañía de las personas que más cercanas sientes, y lo estás pasando verdaderamente muy bien. En cualquier momento puede venirte un recuerdo en el que pienses en una persona que era importante para ti, pero ya no está. Y si te quedas enganchada a ese pensamiento, es muy posible que te llenes de tristeza y que desconectes de lo que realmente estabas viviendo hasta ese momento. Y todo esto es fruto del lenguaje. Y es que por medio del lenguaje podemos hacer presente cualquier sufrimiento o cualquier preocupación que no esté presente en el ambiente en ese momento. Es decir, podemos irnos al futuro o al pasado. Podemos recordar peligros pasados o anticipar futuros. Y eso tiene consecuencias en cómo nos sentimos. Por otra parte, y a nivel de especie, el proceso de la evolución natural ha ido seleccionando conductas que nos hacían tener más posibilidades de sobrevivir. Y una de ellas es el cierto catastrofismo que tienen nuestros pensamientos anticipatorios. Ya que es mucho mejor que la mente nos anticipe posibles peligros aunque realmente no lleguen a ocurrir, porque así se asegura de que nos hemos preparado ante ellos y nos mantenemos con vida, que se equivoque en alguno y que no anticipe y acabamos muriendo. De hecho, se han hecho bastantes estudios en el que analizan el contenido de los pensamientos que tenemos a lo largo del día y en torno al 80% de nuestro contenido mental tendría una connotación negativa o no placentera para la persona. Por otra parte, como especie social que somos,
también nuestra mente ha ido seleccionando la conducta de anticipar peligros de pérdida de vínculo o la posibilidad de ser excluida o excluido del grupo, porque mantenernos dentro del grupo y con vínculos significativos era también muy importante para nuestra supervivencia individual. Otro aspecto que también influye y en el que hay diferencias individuales entre las personas es cómo nos manejamos con la incertidumbre. ¿En qué medida necesito controlar todas las variables para sentirme segura, sentirme seguro? Y cuando peor te manejas con la incertidumbre, muchos más boletos tienes de sufrir ansiedad en algún momento, ya que seguramente estarás mucho más tiempo rumiando, anticipando todas las posibles opciones para tenerlo todo bien atado, entre comillas. Por ejemplo, recordando una frase de Winston Churchill que decía que más de la mitad de la vida había pasado preocupándome por cosas que jamás iban a ocurrir. Otro de los aspectos que también influye a la hora de tener más boletos para sufrir ansiedad es cómo eres de sensible a esas sensaciones corporales, ya que hay personas que por sus características biológicas y por sus experiencias de vida y aprendizaje toleran muy mal las sensaciones no placenteras y centran su atención mucho más en ellas, aumentando así la posibilidad de tener ansiedad. Muy bien, pues ya hemos visto un poco qué causas hay detrás de la ansiedad. Ahora me gustaría centrarme un poco en ver por qué se mantiene o se acrecenta la ansiedad a lo largo del tiempo. Es decir, cómo puede pasar de ser una sensación temporal que viene y va en un momento concreto a llegar a convertirse en un trastorno que genera mucho sufrimiento y puede llegar a limitar mucho tu vida. La cuestión clave aquí sería ver qué haces una vez que empiezas a sentir ansiedad en tu cuerpo. Es decir, qué conductas empiezas a realizar. Aquí tendríamos dos opciones. La opción A, seguir haciendo lo que estabas haciendo antes de empezar a sentir ansiedad. Y la opción B, dirigir tu conducta a reducir, controlar o eliminar esas sensaciones de ansiedad. ¿Ejemplos de esa opción B? Pues hay casi infinitos. Desde tratar de respirar de forma más tranquila y abdominal para relajarte, a tratar de solucionar mentalmente el problema que te provoca o genera ansiedad, hasta distraerte haciendo meditación, darte una ducha de agua caliente, jugar a la PlayStation. Apuntar que son conductas tipo B cuando las haces para reducir la ansiedad. Si haces esa misma conducta, pero porque realmente quieres hacerla, sería una conducta del tipo A. Por ejemplo, si juego a la PlayStation porque realmente quiero hacerlo en ese momento, sería una conducta del tipo A. Pero si lo hago para distraerme y así no sentir la ansiedad, sería una conducta de tipo B. La siguiente pregunta sería cómo de bien te funcionan esas estrategias a corto plazo. La respuesta probable es que a corto plazo sí que notes cierto alivio temporal, y esa es la razón por la que sigas haciendo esas conductas para reducir, controlar la ansiedad. Pero, ¿y a medio plazo? ¿Esa ansiedad vuelve a aparecer en algún momento? Aquí también la respuesta probable es que sí. Y la evidencia nos dice que no solo puede volver a aparecer, sino que es más probable que aparezca con mayor intensidad. Es lo que se llama el efecto rebote. Entonces, si me permites, vamos a hacer un análisis de pros y contras de cada una de las opciones. En la opción A, el beneficio es que has seguido con tu vida, haciendo lo que estabas haciendo en ese momento. Y el coste es que has tenido sensaciones no placenteras durante un tiempo, más o menos largo. En la opción B, en cambio, has puesto en pausa tu vida, has dejado de hacer aquello que estabas haciendo, lo cual sería un coste, ya que la vida es relativamente corta. Si, por ejemplo, estabas teniendo una conversación y has comenzado a tratar de resolver mentalmente aquello que te causa ansiedad, seguramente habrás desconectado de la persona que tenías enfrente. Y como beneficio de la opción B, has logrado reducir temporalmente esas sensaciones desagradables, aunque tarde o temprano volverán. ¿Y qué nos dice la evidencia científica sobre esto?
Por una parte nos dice que tenemos muy poco control sobre aquellas cosas que sentimos o pensamos a lo largo del día. Si yo te apuntara con una pistola en la cabeza y te dijera, bueno, tú, tranquilidad, mientras estés tranquilo no te dispararé, pero tengo aquí una maquinita que detectará a la mínima que tu tensión aumente un poquitín y en ese momento no tendré otra que dispararte, pero tú, tranquilidad. ¿Qué crees que sucederá en una situación así? ¿Serás capaz de controlar tu nerviosismo, aunque tu vida dependa de ello? O imagina que te digo, vas a tener que enamorarte de la primera persona que entre aquí ahora mismo. ¿Serías capaz de hacerlo? Por contra, ya que no tenemos tanto control sobre lo que sentimos o lo que pensamos, sí que tenemos bastante más control sobre aquello que hacemos, nuestra conducta. ¿Qué hacemos con los brazos y las piernas? ¿Qué hacemos con nuestra voz? ¿Qué cosas decimos? ¿Y qué más nos dice la evidencia? Como ya he adelantado antes, cuando tratamos de controlar las sensaciones que no nos gustan, como es en este caso la ansiedad, es muy probable que vuelvan acrecentadas, lo que se llamaba el efecto rebote. Y de ahí el título del podcast, Ansiedad, si no la quieres, la tendrás. En psicología, esta opción B de tratar de reducir, controlar o huir de las sensaciones no placenteras se llama conducta de evitación. Y serían las cosas que hacemos para evitar tener ciertos pensamientos o sensaciones físicas que consideramos desagradables. No pasa nada porque lo hagamos de vez en cuando vamos al dentista a que nos quite una muela, por ejemplo, pero si ese patrón de comportamiento se repite muchas veces, es muy probable que ocurran alguna de estas dos cosas. Por una parte, que cada vez tengas más ansiedad, el rebote que hablábamos, y por otra, que tu vida sea cada vez más pequeña, porque has dejado de hacer cosas que estabas haciendo para ponerte a reducir esa ansiedad que sientes. Otra forma típica de reducir la ansiedad también es dejar de ir a un sitio en el que es posible que llegues a tener ansiedad en algún momento, lo cual también repercute en tu vida, se va haciendo más pequeña. Lo vamos a ver con un ejemplo, con una metáfora que se llama las baldosas azules. Imagina que eres una persona que tiene mucho miedo a pisar una baldosa azul, por la razón que sea. Entonces, siempre que ves una baldosa azul, tomas otro camino o buscas otra forma de llegar al sitio que querías. Pero bajo ningún concepto pisarás una baldosa azul. Imagina que esa persona trabaja en una empresa y que de un día para otro su jefa decide cambiar el suelo y, oh, qué casualidad, el color del suelo pasa a ser azul. Le llama a un amigo que ya conocía este problema a esta persona y le dice que sepas que han cambiado el color del suelo. Esta persona empezará a anticipar problemas, a generar ansiedad, ¿cómo voy a hacer para ir al trabajo? No voy a poder ir. Y es muy probable que en algún momento decida no ir al trabajo, darse de baja, dejar la empresa, y una vez que haga esto sentirá cierto alivio. Ahora imagina que eres esa persona y te invitan a un lugar en el que nunca has estado. Y no sabes si hay baldosas azules o no. Y te da bastante vergüenza preguntar de qué color son las baldosas del suelo, porque sabes que es un poco raro hacer ese tipo de preguntas. Entonces, esta persona podía llegar a decidir renunciar a esa invitación y así, al hacerlo, siente cierto alivio, que se puede juntar también con sentir culpa por no haber ido, sentir soledad, etc. El caso es que si la persona decide no ir nunca a ningún sitio que no conozca por miedo a que aparezcan baldosas azules, su vida se está haciendo más pequeña no porque cada vez haya más baldosas azules, sino porque al evitar ir a sitios y tener la incertidumbre de si hay baldosas azules o no, está limitándose su propia vida de alguna manera. Y el alivio que tiene esta persona cada vez que decide evitar las baldosas azules es lo que hace que cada vez sienta más ansiedad y cada vez tenga más importancia el hecho de evitar las baldosas azules. Por lo tanto, lo que suele mantener en el tiempo los problemas de ansiedad son esas mismas conductas que realizamos para evitarla. Oye, pero ¿no habías reconocido al inicio del programa que era una lata sentir ansiedad y que era muy comprensible tratar de reducirla? Pues sí a todo. Es comprensible hacerlo y al mismo tiempo hacerlo mantiene el problema. Como me he extendido más de lo que pensaba, creo que es un buen momento para dejar aquí el episodio de hoy.
Haré una segunda parte en la que hablaré sobre posibles antídotos o tratamientos para la ansiedad. No te lo pierdas. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si te ha gustado el contenido, te animo a que te suscribas, compartas el podcast con personas a las que le pueda interesar. Y si te gustaría que hablara sobre X tema en un futuro episodio o tienes alguna duda, no dudes en comentármelo, por ejemplo, en mi web, inakipsicóloga.com. Lo dicho, nos vemos en 15 días en un episodio sobre desarrollo personal. Cuídate mucho. Salud, coraje y amor.